Cristo esté con la paz de Cristo esté con ustedes, hermano. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Ahorita en tiempo de pandemia, ¿es pecado si no me congrego? ¿Es pecado no congregarnos? Vamos a estudiar la palabra. En relación a eso, yo voy a cubrir dos cosas. Uno, en relación a la profecía, acerca de las cosas que están sucediendo en esta generación, como ya se ha profetizado. Uh, y en relación a si es necesario ahorita ir a las reuniones, a la congregación. Mucha gente no tiene pues sí, no tiene claro, porque Pablo dice que debemos de obedecer a las autoridades dentro de las cosas que pertenecen hacia la obediencia a las autoridades, porque las autoridades las puso Dios, los policías, los gobiernos. Por otro lado, tenemos que predicar el evangelio. Ahorita con la tecnología podemos estar en comunicación, la iglesia. Entonces, en relación a la congregación, en Hebreos 10, el 25, el versículo más famoso es: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La congregación tiene dos facetas. Una es de que hay que estar pendiente de lo que dice, de lo que el Señor va a hacer. Por ejemplo, en Amós dice: nada hará el Señor sin que antes se lo diga a sus profetas. Ya a través de los profetas sabemos que el Señor iba a castigar esta generación precisamente por el pecado. Entonces, dentro de las cosas que ya han sucedido, ya como un 70, un 80%, yo se las voy a mencionar aquí dentro de lo que ya se había profetizado, y algunas pues ya pasaron. Por ejemplo, se profetizó que iba a haber un mar de lujuria. Eso ya está pasando, ¿ok? Eso, por ejemplo, ahorita muchas mujeres feministas, son muy lujuriosas. Entonces, una de las cosas que hacen, van a las calles peleando por sus derechos. Pero en realidad es tanta la lujuria que tienen, que de alguna forma tienen es lujuria. Quieren que las vean, esa es la realidad. Nosotros debemos de tener de compasión, orar por ellas, ¿ok? Porque llevan una amargura en su corazón. Debemos de amar a todo mundo, no debemos de admirarnos, no debemos. La lujuria ahorita está de una forma, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Es feo lo que está pasando ahorita. Entonces, existe también que iba a haber una desobediencia de los hijos extremadamente grande. No necesariamente todos los hijos son desobedientes, pero sobre todo aquellos hijos que son desobedientes a sus padres o a su madre, sobre todo por la hipocresía de ellos. Así nos lo dijo el Señor. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, una persona que anduvo fumando marihuana, anduvo, vamos a decir, de hippie, anduvo, o sea, su moral, su relación para con Dios, pues no era buena. Sabemos que Dios es bueno, Él nos perdona. Pero, por ejemplo, una persona, un matrimonio que se divorcia, ¿ok? No están respetándose uno al otro. Como consecuencia no se está dando su lugar a su hijo, no se está amando a su hijo. Ese hijo eventualmente crece. Entonces, ya como teenager, ya como un adolescente, viene la mamá o viene el papá y le quieren enseñar muestras de moral. No seas hipócrita. Esa es la realidad. ¿Okay? La consecuencia es de que al niño no se le enseñó el amor, porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. ¿Ok? Entonces eso está pasando. Hay mucha gente que ahorita no puede con sus hijos. Pero como les digo, de ahí viene. Va a haber
So ya pasó esos dos recesiones. Ha habido muchas recesiones, ¿verdad? Pero en el caso de esta generación iba a haber dos recesiones que iban a estremecer el mercado. Entonces son específicas. Una de ellas iba a estremecer el mercado de una forma muy grande. Le iba a prevalecer en el Dow Jones, en el Wall Street, iba a haber récord, ¿ok? Entonces, pero era una burbuja, o sea, es falsa. Eso pasó en el 2008, septiembre del 2008. Entonces él dijo, esa recesión va a preceder a una recesión más grande, una caída más grande. La recesión del 2008 fue una recesión muy grande porque hubo un terremoto, por decir así, se tuvo que rescatar a los bancos. Si no se hubieran rescatado los bancos, se hubiera caído la economía mundial, a nivel mundial. ¿Okay? So, ahorita precisamente se profetizó las pestes, ¿verdad? Ahorita es el coronavirus, pudiera haber más, ¿ok? Ahorita es el coronavirus. Por el coronavirus, pues ya entramos en recesión, básicamente. Yo ya les he dicho, precisamente porque hay recesión, mucha gente pierde su trabajo. Si fue como en el tiempo de la Gran Depresión, en la Gran Depresión se perdió como un 30% de personas o más estuvieron sin trabajo. Eso crea mucha gente, mucho desempleo, mucha gente que no va a tener para pagar su renta, para pagar su casa. A consecuencia de eso, también va a haber también cambios climatológicos. Esto viene de Dios, hermanos. ¿Okay? Independientemente de si los provocan o no los provocan, viene de Dios. ¿Okay? Entonces vienen cambios climatológicos. En estos cambios va a llover donde no llovía y va a haber sequía donde llueve mucho. Va a haber hambre. ¿Ok? Va a haber hambre. Entonces, eso refleja el hambre de la palabra de Dios. Mucha gente no está malnutrida. ¿Por qué? Porque no está. Yo le pregunté al Señor en relación al coronavirus, a los virus, y el Señor me mencionó dos cosas. Es malnutrición. Yo lo miro así, algo así como el trigo, que es el pan es Cristo. El trigo no tiene los nutrientes que necesitamos. Entonces yo estuve mirando un documental en relación al trigo, le han cambiado la información genética, entonces no estamos comiendo lo que necesitamos. Entonces estamos malnutridos y por esa malnutrición hay muchas enfermedades que afectan el sistema inmunológico pues hay muchísimas, como el asma, las que son autoinmunitarias, fibromialgia, muchos síndromes. Entonces, como la pulmonía, de hecho, el virus causa que el sistema inmunológico eventualmente cause que mate a las personas que se mueren, porque no pueden respirar. Entonces, el pulmón, que es algo así como una esponja, ¿verdad? Se contrae. Entonces, cuando le entra el agua, no se puede contraer. Es por eso que la gente no puede respirar. Entonces, la gente tiene que hacer fuerzas, pero esos músculos que contraen al pulmón se cansa. Entonces esa persona, por ejemplo, tú no puedes respirar, entonces tienes que hacer fuerza para respirar, porque el pulmón se pone duro y no puedes. Pero ¿cuánto tiempo puedes sostener esto? Llega un punto donde te vas a cansar. Entonces cuando se cansa el pulmón, si no tienes un ventilador que te dé ese oxígeno que necesitas, te mueres o nos morimos. Así de simple. Eso es la pulmonía. Entonces, aún las personas
que tienen el respirador, aún así bastantes se mueren. Entonces, eso le está pasando no solamente a los ancianos. Aquí se está mirando, hay muchos jóvenes, por ejemplo, todos los fumadores, personas con diabetes, personas con hipertensión, personas que tienen 30, 40 libras de más, tienen problemas, ¿ok? Entonces, niños con problemas, ya con problemas respiratorios, ah, hay que cuidarlos, ¿ok? El Señor Cristo dice en su palabra, y él mismo se lo dijo a Satanás, no hay que tentar a Dios, hermanos. Nosotros somos creyentes, el Señor nos libra de nuestras adversidades, pero cuando es tiempo, es nuestro tiempo. Entonces hay que dar testimonio de fe, de que tenemos nuestra confianza en Dios. Entonces, de eso se trata la congregación. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, nosotros no debemos de andar todos temerosos, pero por el contrario, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay una orden. No, las iglesias ahorita tienen prohibido que se congreguen. No nada más las iglesias. Ahorita no es bueno que la gente esté en grupos, porque se contagian. Entonces, la iglesia debe de obedecer. Entonces, mucha gente, ya sea por rebeldía o ya sea por falta de conocimiento, están desobedeciendo. Entonces, eso el mundo no lo ve bien. Entonces, ¿cómo va a venir una persona incrédula y va a escuchar a una persona? ¿En dónde está el amor ahí? No, o sea, hay tiempo para predicar. Cuando viene la ira de Dios a la iglesia, Dios le dice a la iglesia, escóndete mientras pasa mi ira. ¿Ok? Pero no toda la iglesia está vamos a decir, con la fe. Unos tienen poquita fe, unos tienen más, otros tienen mucho más. Entonces, aquí se trata de estar unidos. No se trata de andar peleando, se trata de estar unidos en oración, pidiendo clemencia, cambiando, pero, o sea, el comportamiento, o sea, si las personas andan mal, pero sobre todo dar testimonio, ¿ok? Entonces, fíjense bien, el Señor, cuando es la ira de Dios, es la ira de Dios, o sea, es tiempo de castigo, ¿ok? Entonces yo les mencionaba, en relación a la bolsa ahorita va a haber problemas, los bancos también van a tener problemas, ¿ok? De hecho, se profetizó que iba a haber probablemente dos estímulos del gobierno. Ya ahorita se aprobó uno, va a estar otro. A veces cuando uno dice es probable, acuérdese que el Señor, hay personas, por ejemplo, a mí el Señor me habla en sueños y no necesariamente todo lo tiene uno bien claro. Imagínate, por ejemplo, imagínate a Juan. El Señor le muestra en una visión una explosión atómica. ¿Cómo la va a explicar? O sea, no va en ese tiempo, pues, ¿qué van a saber acerca? De hecho, mucha gente todavía no sabe cómo se manifiesta una explosión atómica. Entonces, ¿cómo se lo vas a decir a una persona 2000 años después? Entonces, él va a decir lo que ve en una visión o en un sueño. Entonces, por ejemplo, ahí se mira que en el Apocalipsis se mira que en realidad es una explosión atómica lo que va a haber. O sea, eventualmente va a haber una tercera guerra mundial. ¿Ok? Entonces, si esta es la generación, bueno, pues así va a pasar. O sea, ¿quién lo va a detener? Pero el Señor menciona también en relación a Wall Street que la mercancía en economía se le llama commodities. Por ejemplo, el oro, la plata, el petróleo son commodities, iban a caer. O sea, la gente adinerada, la gente avara, anda buscando cómo no perder su dinero. O sea, ese dinero está desapareciendo. Una persona, por ejemplo, que tiene 20 millones de dólares vamos a decir 100, es un mejor número, un número redondo. Es una persona que tiene 100 millones de dólares invertidos en la bolsa,
Dependiendo de cómo los tiene distribuidos, a eso se le conoce como un portafolio. Por ejemplo, puede tener invertido en petróleo, en hoteles, en industrias, qué sé yo, como ahorita una buena industria para invertir es como en lo farmacéutico. Ah, Esas están subiendo, ¿por qué? Porque están vendiendo mucha medicina. Entonces tiene un portafolio. En promedio, o sea, poniendo todas juntas, como las 500 más grandes aquí, se perdió como un 30%. ¿Ok? Eso quiere decir que si tenía 100 millones, ya nomás tiene 70. ¿Ok? En un periodo de 2 semanas. En esta semana pasada, ya con lo que dijo el presidente para mover un poquito la economía, la gente empieza a invertir, se puede, la economía, o sea, el Wall Street, o sea, la gente empieza a intercambiar, comprar y vender, y subió bastante, pero va a caer, hermanos, va a caer otra vez. Entonces mucha gente va a querer asegurar su dinero en el oro. El oro se va a desplomar también, el oro y la plata. ¿Cuánto? No sabemos, pero mucha gente va a perder sus fortunas. ¿Ok? Entonces imagínate, tienes 100 millones de dólares y al último tienes 1 millón o nada. ¿Ok? No sabemos si va a terminar en cero esto, no lo sabemos. Pero sabemos que es una recesión. ¿Ok? Eventualmente el market va a seguir funcionando. ¿Verdad? ¿Qué movimientos van a hacer? No sabemos. Pero entonces yo les decía, si no hay dinero, muchas compañías ya no pueden trabajar porque muchas compañías trabajan con dinero prestado. Eso pasó en el 2008, aunque tengan buen crédito todo. Entonces muchas compañías que tienen invertido dinero como en el grano, ahorita disfruten sus taquitos porque el maíz, el corn, no va a producir lo que se necesita. So va a haber hambre, ¿verdad? Va a haber hambre en muchos lugares. Entonces, va a haber ¿cómo se le llama? Uh, Hiperinflación en varios lugares, como lo que está pasando en Venezuela. O sea, van a hacer a producir. La inflación se va a ir subiendo, ¿ok? Y los precios se van a ir encareciendo. Por ejemplo, ahorita un galón de leche, por decir, vale $3. En la medida que la inflación se va subiendo porque están metiendo mucho dinero para que haya movimiento. Después va a valer, en un periodo de tiempo, va subiendo hora 4, hora 6, hora 8, hora 10, 11, 12 y un galón. Si eso no lo paran, si no lo controlan, un galón de leche puede llegar a valer 100, $200. ¿Okay? Eso está en el Apocalipsis también. No recuerdo cómo se llama la palabra, esa palabra. Entonces, dentro de las cosas, aquí hay problemas, va a haber problemas de dinero, va a haber un terremoto muy grande. FEMA es una agencia del gobierno que está encargada para ayudar cuando hay problemas como terremotos, como lo que está pasando ahorita con lo del coronavirus. FEMA se encarga de ayudar donde se necesita, ¿verdad? En un terremoto se necesita. Entonces el hermano mencionó que iba a haber un terremoto muy grande en Japón. Hermanos, eso ya pasó. Iba a preceder a un terremoto muy grande no en California, en Estados Unidos. Un terremoto más grande que el de San Francisco. ¿Okay? Entonces, parece que FEMA, o sea, se va a acabar el dinero. Porque son tantas las pérdidas que, o sea, es tragedia tras tragedia, hermanos, para la gente del mundo. ¿Okay? Va a haber disturbios, ya lo hemos dicho, va a haber disturbios. Entonces, el hermano miró, ya sea que por los disturbios o ya sea que a través de, qué sé yo, misiles o alguna arma nuclear, no lo sabemos, pero él miró Nueva York en llamas.
Okay, no nada más Nueva York, él miró muchos lugares, muchos disturbios. Creo que dijo que era mundial. Necesito repasar eso. Okay. So hay violencia. Hay mucha gente precisamente que por la lujuria, hermanos, a mí el Señor me lo mostró en mi cuerpo. A mí me dio pánico, de verdad se los digo, ya como predicador. El Señor me manifestó, o sea, el Señor permitió que yo tuviera algo así. Fue temporal, o sea, fue algo pasajero, así, algo así de minutos. Que el Señor lo permitió, que les digo, a mí no me dio miedo, me dio pánico. Yo digo, ¿quién puede con esto? Es una cosa sobrenatural, hermanos. Entonces hay mucha gente que tiene una locura tan... Por eso, como el Señor me la mostró, o permitió que me fuera mostrada, yo puedo entender por qué... Dejen de decirlo, es necesario. Si uno no les dice, la gente no entiende. Yo anduve en el mundo, hermanos. Yo anduve en el mundo. Y no era que yo no era una persona loca, nunca lo he sido. Que anda así como loco en las drogas y anda peleando. No. Yo siempre he sido cristiano, siempre. Pero no caminamos con el Señor. Entonces el Señor a mí, ¿qué hizo el Señor? De hecho me lo dijo. Yo andaba de idólatra buscando el mundo, sobre todo buscando el dinero. ¿Okay? Y yo era motivador. Yo andaba buscando la forma de ser motivador profesional, y a la vez también ser consejero matrimonial. Yo le quería ayudar a Dios, decía yo. ¿Por qué? Porque precisamente yo observaba, a mí una vez miré un documental que me quebrantó. El 80 o el 90% de las personas, hombres y mujeres que están en la cárcel, es porque no tienen un padre, crecieron sin padre. A mí eso me quebrantó. Yo digo, yo voy a poner mi granito de arena, voy a poner mi parte, yo le voy a ayudar a Dios para hacerle saber a la gente que se debe de conservar la familia. Yo digo, el problema es el divorcio. Entonces resulta que una vez a mí mi esposa me aborreció. Razones siempre va a haber, hermanos, siempre va a haber, por las que mi esposa me aborreció. Unas cosas tal vez ciertas, muchas de ellas ella se las inventó, se las creó, no sé. Entonces ya no quiso. Entonces la palabra dice, si no me sigues a mí, yo voy a dar sus mujeres a los incrédulos. Entonces una vez yo platicando con el Señor, me dijo, dice, imagínate, así es, dice, así me siento yo cuando mi esposa, la iglesia, prefiere a otro antes que a mí. Entonces a mí el Señor me quebrantó, le pedí perdón, perdóneme, Padre. En realidad yo no sabía lo que estaba haciendo, de verdad, aunque me lo cuestionaba. Entonces cuando yo andaba en el mundo, precisamente cuando yo cuidaba mucho a mi familia, precisamente yo sabía, y yo no quería que me pasara eso a mí. Entonces yo quería estar siempre. Y una de las cosas que yo aprendí, honra a tu esposa. En la medida que haces eso, es lo mejor que puedes hacer para tus hijos. Mientras tus hijos así no tengas para comer, así te faltan muchas cosas, pero si tú honras a tu esposa, que la ames y la respetes, a tus hijos no necesitan más. ¿Ok? Así les des semillas de calabaza para comer. Ellos están contentos mientras sus padres están contentos. Yo quería eso. Yo quería mantener a mi familia. A mí me quebrantó cuando ya no pude ya estar ya con mi esposa, con mis hijos. Entonces ya yo digo, bueno, pues una mujer como quiera, me encuentro otra. Pero a mí me dolió mucho porque obviamente yo quería estar con mi familia, ese era mi sueño, estar para siempre con mi familia. Entonces, el ya no estar con mis hijos me dolió mucho, aunque yo le digo a mis hijos, hijos, estoy tan cerca como su teléfono.
Ok, cualquier cosa, llámenme. Aquí estoy, siempre voy a estar aquí cerquitas. ¿Verdad? Y de hecho yo no entré en una relación porque de repente ya, yo empecé a andar en el mundo, ¿verdad? Con una mujer, con otra, hacía planes y no, que vente para acá. Le digo, no, yo necesito estar cerca de mis hijos, mis hijos me necesitan. Ok, ok, entonces ya al ratito, no, que yo mejor vente para acá. No, 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 yo quiero estar cerca de mis hijos. Entonces eso me causó muchos problemas. Pero andando yo en eso, yo tuve por lo menos dos relaciones en donde yo pude ver la lujuria a veces es tan grande en una mujer que se llega al extremo. ¿Ok? Esto lo digo yo para que entiendan a la gente a la que el Señor entregó, porque es el Señor el que la entrega. Dice, sígueme, hijo, sígueme. No, 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 yo quiero el mundo, sígueme, hijo. No, no, yo quiero el mundo, ok, vete al mundo. Yo andaba, por ejemplo, con esta persona, ah, éramos pareja, y de repente le llamaba el que tuviéramos intimidad afuera de un restaurante, en el carro. Y le digo, no, ¿cómo crees? O sea, tienen su nombre, tienen su nombre. Hay personas que se excitan ah, viéndolas. Yo lo vi, eso yo lo vi por lo menos con dos personas, con dos relaciones que yo tuve. Ya siendo predicador, el Señor me mostró eso. Entonces yo digo, es imposible pelear contra esa lujuria cuando el Señor nos entrega. Una vez el Señor les digo, entonces, ¿quién puede contra eso? Es por eso que, por ejemplo, un violador, lo meten a la cárcel, lo agarran, lo meten a la cárcel. Él sigue haciendo lo mismo. ¿Quién puede contra eso? Solo con la misericordia de Dios. Entonces, en lugar de a veces de apuntarlos a los asesinos, a los violadores, hay que orar por ellos, hermanos. Hay que orar por ellos, porque ahorita la lujuria, y yo pienso que lo van a ver. Yo pienso que lo vamos a ver en la televisión, en el internet. Así como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que querían violar a los ángeles, así de simple. Entonces, dentro de eso, se va a formar una mega iglesia. De hecho, ya está, aunque no se le conoce como una mega iglesia mundial. A eso se le conoce como el ecumenismo. ¿Okay? En donde muchas religiones de todo el mundo, uno de ellos líderes, el Papa, ya por ejemplo tienen un pacto entre ellos. ¿Sabes qué? Yo soy católico. Por ejemplo, tiene un pacto con el Islam, con los del Islam, porque hay muchas denominaciones en el Islam. Entonces, un católico no le puede predicar por orden del Papa a un islámico. De igual forma, un islámico no le puede predicar a un católico. Entonces, a un hindú no le puede predicar a un católico o a un budista o a un... Eso es el ecumenismo. O sea, tienen un acuerdo los líderes entre sí. Entonces ellos van a formar eventualmente en muchas partes del mundo, sobre todo aquí, así como un partido político. Eso todavía no está. O sea, abiertamente van a abrir así como un partido político. ¿Cómo? Pues no sabemos los detalles, pero sabemos que va a pasar eso, precisamente por las cosas que están pasando. Eso contradice lo que dice la palabra de Dios, porque Cristo dijo que el que no honra al Hijo no tiene al Padre. Entonces el Evangelio se va a predicar. ¿Okay? El Evangelio se va a predicar ahora. Si los católicos y las iglesias protestantes evangélicas que se unan a ese movimiento no lo quieren hacer, bueno, Dios siempre tiene una iglesia que va a seguir predicando el Evangelio. Vamos a dejar que ya ellos se encarguen de lo que ellos quieran hacer
nosotros seguimos predicando el Evangelio, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que dijo Cristo, Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24. Entonces viene todo eso, ¿okay? Lo que falta. Entonces el coronavirus está causando mucho miedo en la gente. Uh, oremos también por los doctores. Los doctores ahorita están teniendo mucha presión. Imagínense, ellos a lo mejor están acostumbrados a mirar una o dos personas y que de repente se les muere. Ahorita se les están muriendo a diestra y siniestra. Ellos mismos no tienen protección. No pueden venir. Una cosa es que se mueran de pulmonía causado por una bacteria, pues eso no es un gran problema. Es por un virus. Ese virus ellos lo pueden contraer, se lo pueden traer a su familia. Están trabajando más de 100 horas a la semana. Están sufriendo mucho los doctores y las enfermeras, ¿okay? Porque están trabajando mucho, sobre todo los que están trabajando directamente. Oremos por ellos, ¿okay? Se están muriendo los ancianos, la mayoría ancianos, pero también jóvenes. Debemos de estar en unión, ¿okay? Debemos de estar unidos para estar pidiendo, porque Dios es misericordioso. De hecho, ahora ya entiendo más acerca de lo que el Señor... A mí el Señor me llamó específicamente para llevar el mensaje de esperanza. Cristo es nuestra esperanza. No solamente aquí, ¿ok? Si ya vamos a morir, si ya es nuestro tiempo, no tengan miedo, hermanos. Yo he hecho muchos estudios, yo les he compartido. El Señor me ha mostrado, no me mostró un cuerpo de una persona ya, eso nadie lo ha visto. Pero yo les puedo decir, por eso a mí no me da miedo, porque a mí el Señor ya me mostró. Pudiera ser alegórico, no lo sé. Pero me llevó a un lugar, es el paraíso, en donde Él es felicidad. O sea, de la forma que yo no sé cómo explicárselo, la forma más simple que se los puedo explicar es que la luz de Dios, yo no vi a Dios obviamente, pero eso que a mí me tocó, que yo sé que es la luz de Dios, que me tocaba a mí, pero no nada más a mí. Yo les he compartido, por ejemplo, las plantas tienen vida literalmente así como nosotros, pero no se los puedo explicar. Si fueron alguna vez a Disneylandia, eso es así como, dijera yo, como Satanás queriendo copiar así. Ahí donde había, no sé si todavía está, un lugar para niños, ahí donde están cantando, vas por el carrito y están las flores ahí cantando. Bueno, pues es una forma, se puede decir simple, pero no, lo que toca a Dios, o sea, hermanos, es una cosa maravillosa, ¿ok? Yo les digo que no, con el coronavirus de la gente que va a morir, va a haber personas que nosotros conocemos con el coronavirus, ¿verdad? Otras personas van a morir de hambre, otras personas en un periodo de tiempo, ¿verdad? Si el Señor es así, los burladores se van a seguir burlando de nosotros, ¿ok? El Señor está castigando y en Apocalipsis dice, ni así se quisieron arrepentir. Entonces, fíjense, déjenme ver cómo voy aquí, si no, a lo mejor voy a tener que hacer otro. No, sí lo alcanzo a hacer. A la congregación. Vamos a Hechos 2. En Hechos, ok, esto es lo que está pasando. Isaías 2, 10 al 12. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo,
sobre todo enaltecido y será abatido. ¿Ok? Entonces, ahorita hay mucha soberbia, ahorita hay mucho orgullo. Donald Trump que dice, vamos a hacer América great again. Bueno, ya estamos mirando lo que está pasando. El Señor me mostró otra cosa también. Yo le pregunté, Señor, yo todavía no tenía claro, ¿debo de votar? O sea, ¿cómo voy a votar por una mujer, en el caso de Hillary Clinton, que está a favor del aborto y que habló mal? Ella es cristiana, pero habló mal de los cristianos. Entonces, por el otro lado, Donald Trump era una persona muy orgullosa. Entonces yo le pregunté al Señor, pues yo pienso que yo no debo de votar, o sea, pues usted dígame, porque no lo tengo claro. Entonces el Señor me mostró precisamente en un sueño. Siempre ha habido un grupo de personas que manejan. Esta es la élite. Siempre ha sido así. Entonces ellos buscan oro, plata, dinero. ¿Ok? Entonces tienen a la gente trabajando para ellos. ¿Ok? Esa gente que tienen trabajando para ellos, ese es el oro del Señor. ¿Ok? Entonces, si tú eres pobre, si tú siempre has estado pelado, como dicen mis hermanos en Puerto Rico, qué bueno, porque los primeros aquí serán los últimos y los últimos serán los primeros. Entonces, el ser pobre aquí es bueno. ¿Ok? No hay necesidad de predicar la pobreza. Siempre va a haber pobres. Siempre va a haber pobres. Entonces Pablo dice que estén contentos con lo que tienen. ¿Ok? Entonces, la soberbia de estas personas que quieren que América sea grande otra vez está siendo humillada. ¿Ok? Va a ser humillada. Está siendo humillada. ¿Ok? Pero el problema de la iglesia es mundial, hermanos. Es mundial. No nada más es aquí. ¿Ok? Entonces, Dios usa a Satanás para castigar primeramente a la iglesia, ¿ok? Rebelde, y después a los incrédulos, ¿ok? El Señor comienza con la iglesia incrédula. Siempre tiene un remanente, ¿ok? El remanente, el que se va a quedar aquí para seguir predicando, ¿verdad? Ya, pues el Señor sabe quiénes son. A mí me mostró el Señor un sueño, no sé si ya me voy a ir yo con el Señor, pero no lo tengo claro. ¿Okay? No lo tengo claro. Al principio, así ahora sí que como que me aceleré. Yo dije, no, pues el Señor me va a llevar en los disturbios. Pudiera ser. Pero eventualmente me fui dando cuenta de que el Señor, pues si nos habla con parábolas, entonces yo digo, bueno, yo le sigo pidiendo al Señor que me dé más claridad en relación a eso. Pero ya, no hay miedo. No hay miedo a la muerte. ¿Verdad? Yo les digo a mis hijos, no tengan miedo, ¿ok? No tengan miedo, todo va a estar bien. Entonces vamos a Hechos, déjenme ver porque, bendito Dios. En Hebreos 2, ¿ok? Fíjense bien, en relación a la congregación. ¿Debemos de ir a la congregación para obedecer a las autoridades? Sí. Quédense en su casa. Si él dice quédense en su casa, quédense en su casa. Tú dirás, hermano, pero hay que predicar el evangelio. ¿Ok? Si el Espíritu te dice ve y predica el evangelio, ve y predícalo. ¿Ok? Pero aquí vamos a estudiar lo que es congregar y tiene que ver con dar buen testimonio. Fíjense bien. Voy a empezar desde el 5. Hebreos 2:5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando,
Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles a Cristo. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, Cristo, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo nos llama hermanos, diciendo, esta es una profecía que está en, no recuerdo si en Salmo, ahorita la acabo de mirar, pero no la puse, Salmo o en Isaías, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, o sea, Padre, o sea, el Cristo, el Mesías. En medio de la congregación te alabaré. ¿Cuál era la congregación? El pueblo judío. ¿Okay? El que vino a verlo. Y otra vez, yo confiaré en él, o sea, en el Padre. Y de nuevo, o sea, aquí abarca tres cosas. En medio de la congregación te alabaré. ¿Ok? En medio de la congregación te alabaré. Yo confiaré en él. Te alabaré, confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Cristo y nosotros le alabamos en la congregación y confiaremos en él. Confiamos en él. Aquí en mi casa, yo puedo estar congregado en la congregación, dando testimonio que soy hijo de Dios con mi testimonio. ¿Ok? Con mi testimonio. Nuestros vecinos, a mis vecinos, la gente que está a mi alrededor, la gente que nos ve, nos están observando a ver cómo reaccionamos. ¿Tenemos fe? ¿Tenemos paz? ¿Nos gozamos? ¿O andamos todos temerosos? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, el diablo. Y librar a todos, fíjense bien, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Se fijan? O sea, Satanás nos tiene trabajando porque le tememos a la muerte. Pero viene Cristo y nos salva. Hijo, no tengas miedo, sígueme a mí, yo cuido de ti. Sígueme a mí con tu corazón. Yo quiero tu corazón. Dame tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. Entonces, ya crees en Cristo. Ahora entrégale tu corazón para que Él te quite el miedo a la muerte. Porque Dios no va a permitir, Él sabe tus necesidades, Él sabe nuestras necesidades. Ahora vamos al contexto de Hebreos 10. Fíjense bien.
Aquí viene hablando acerca del pacto, del nuevo pacto que iba a ser en Jeremías 31. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. Nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Ok? Y transgresiones, pues donde hay remisiones de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Si ustedes leen el contexto en Isaías 2, o sea, Isaías 1, dice el Señor, estoy harto de sus congregaciones falsas que vienen, van los domingos o los sábados, Señor, te alabo, pero no se da testimonio en el mundo, en la congregación más grande, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Vayan, es más, se los voy a leer. O sea, ¿por qué viene el castigo? ¿Ok? ¿Por qué viene el castigo? Porque vienen a la congregación y dice el Señor, estoy harto de sus sacrificios. Estoy harto, o sea, Señor, voy a completar el sacrificio de Cristo. Ok, como si no estuviera completo. Estoy harto, dice el Señor. Fíjense bien. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la plaza del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado, un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Escuchar la ley. El Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón. Escúchalo. Ora, platica con el Padre. Haz lo que te dice el Señor. Ama. El Espíritu Santo no te va a decir que peques. Ama. Honra a Cristo. Cristo no quiere sacrificios. El sacrificio de Él fue suficiente. Eso es honrarlo. Honrarlo es, imagínate, tú tienes un hijo. Tu hijo da la vida por, vamos a decir, dice, soy médico. Y hay vamos a decir, hay un edificio donde se están muriendo los ancianos. Dice, yo voy a ir y los voy a salvar al que pueda. Y tú como madre dices, no, hijo, no vayas, ese virus es tengo que ir, madre. Entonces él va, ¿verdad? Se salvan algunos y se muere. Le pega el virus y se muere. La madre lo llora y vienen los ancianos que se salvaron por causa del sacrificio de este varón, y se ponen a tomar ahí bien pedos, ahí tomando whisky, fumando marihuana, usando. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Y resulta que Cristo dio su vida por nosotros y le queremos ofrecer más sacrificios. O sea, para complementar el sacrificio de Cristo. No, para que Dios me perdone, voy a hacer algo más. Cuando ya está completo. Entonces el Señor, ¿para qué lo hizo?
para que amemos, para que tengamos confianza en Él en las tribulaciones y podamos dar testimonio. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. Le voy a dar el diezmo a mi Señor. No me traigas vana ofrenda. Esa es vana ofrenda. El incienso me es abominación. El incienso son las oraciones. Está una persona que está pecando y luego viene y ora. Luna nueva y día de reposo. No, tienes que ir a la congregación el día de reposo, el sábado. Como los sabáticos o como los hay varias congregaciones. O si no es el sábado, no estás cumpliendo. Pero también están las otras. La Iglesia Católica, tienes que ir los domingos a misa, porque si no es pecado. Esa es vana ofrenda, hermanos. Esa es vana ofrenda. Aquí lo dice el Señor, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, no los voy a oír, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. Llenas están de sangre vuestras manos. Matando, criticando, condenando. El hablar mal de una persona es matar. Esa es sangre. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Si dejas de hacer lo malo, dice aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hagan justicia al huérfano, amparad a la viuda. Una vez que hagan eso, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dice el Señor, antes de que vengas y presentes tu ofrenda, o sea, Cristo es nuestra ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, perdónalo. O dile que te perdone si tú fuiste. No, pero es que me ofendió. No. Antes de que presentes tu ofrenda, ve y ponte bien con tu hermano. No. Dios no te va a escuchar en las oraciones. Dios no te va a escuchar. Entonces fíjense bien. Donde hay remisión, ya en Hebreos 10, donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? El cielo, hermanos. El cielo. Es ese lugar santísimo, el cielo. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, o sea, alegóricamente a través de su sacrificio, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ya no un Aarón, el sacerdote, no la sombra y figura, la esencia, el que pide por nosotros en el cielo mismo. Acerquémonos con corazón sincero, sin hipocresías, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, con el Evangelio Cristo Jesús. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes sin dudar,
la profesión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo, no teman. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras del amor, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Pero ¿qué prevalece? ¿Qué dice antes? Mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza. Viene el coronavirus, tenemos nuestra esperanza en Dios. ¿Ok? Él es fiel. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿cómo podemos amar aquí? Entonces nosotros debemos de dar testimonio de que estamos obedeciendo. El Señor ya está con nosotros. ¿Ok? El Señor ya está con nosotros. Entonces, el hecho de que tú no vayas 1, 2 o 3 o 5 veces a una congregación, no, el testimonio lo debemos de dar acá afuera, en la congregación más grande, que es la más grande en el mundo. Esa es la congregación. Porque la congregación del Señor, esta es la verdadera iglesia. Esa solamente la conoce el Señor. Porque hay personas que nos pudieran engañar. O sea, que vienen y se portan bien delante de nosotros. Si mantenemos un tiempo platicando con estas personas, va a salir de la boca lo que está en su corazón. Eventualmente podemos conocerlos o conocerlas. Pero cuando no conocemos muy bien a las personas, esas personas, acuérdense que dentro de la profecía el Señor dice y el Espíritu dice que iban a venir personas que se iban a meter ahí escondiditas. Personas ateas, personas ya, o sea, ya con el afán de hacer maldad. Unos ahorita están haciendo plata, en realidad no creen en Dios y se están enriqueciendo con las pobres ovejas que no saben distinguir a un lobo. También de las falsas doctrinas. Hay muchos católicos sacerdotes. Eso es así, hermano, eso es parte del trabajo que hacen los jesuitas. Van y se meten entre las congregaciones y luego vienen y se hacen así como paleros, ¿verdad? No, en realidad esta es la verdadera religión. Desde un principio eran así. De hecho, ha habido muchas personas en la política que salieron de los seminarios. ¿Ok? Eso ya lo sabemos. Pero bueno, así estaba escrito. ¿De qué nos vamos a... ¿De qué nos vamos a... Dios está sacando de cada congregación a los que Él quiere. Tú, ven, sígueme. Tú, ven, sígueme. Tú, ven, sígueme. Entonces, va trabajando. Oye, pero aquella no es iglesia. Son cristianos, pero cristianos rebeldes. ¿Ok? Entonces, de eso se encarga Dios. Entonces, hermanos, no es pecado. No es pecado si no van un día con los hermanos, ¿verdad? Podemos estar haciendo oración en nuestras casas. Entonces, si el gobierno nos dice, quédense un mes ahí en sus casas, no nos prohíben salir a comprar comida, las necesidades. El que tiene trabajo distribuyendo comida, distribuyendo algún servicio que es necesario para que la gente sobreviva, no es pecado, ¿verdad? El Espíritu Santo también no te va a decir que hagas una cosa que no es, ¿verdad? Eso ya es diferente. Por ejemplo, en China les prohíben que no se reúnan. Entonces en China se manifiesta el Espíritu Santo de una forma que aquí no se manifiesta. Allá de verdad
las manifestaciones del Señor son mucho más grandes, porque la persecución es más grande, mucho más, así como en Corea del Norte, como en Arabia Saudita. Allá haz de cuenta que están como en hechos, o sea, el Espíritu Santo, o sea, así literalmente, o que vayan y reúnanse en la casa de tal persona. Así está la iglesia, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Porque así trabaja Dios. Aquí un día yo escuché, con eso termino, a un pastor de aquí, fue a China a predicar y la gente está ansia de conocer, porque allá en China las Biblias le cambiaron el significado. O sea, por ejemplo, las letras. Por ejemplo, diga, háganle caso ahí a su presidente del Partido Comunista, y, o sea, puras mentiras. Entonces la gente que nunca ha leído la Biblia, pues no sabe. Entonces, esta persona fue para allá y anduvo predicando, y pues las personas deseosas, ¿verdad?, de la palabra de Dios, el Señor lo llevó para allá. Él habla mandarín hasta donde yo sé, porque en China hay muchos idiomas. Entonces, él les estaba platicando de cómo era la iglesia acá en Estados Unidos y se estaban riendo. O sea, por ejemplo, no, ahora me voy a salir de esta y me voy a ir acá. ¿Verdad? Que así hace mucha gente. No, ahora mejor me voy a esta. Y dice, no, dice, hay una iglesia aquí, a media cuadra está otra, a la otra cuadra está otra. Y ellos como que dudaban en creerle, pero bueno, pues él es pastor, no creo que nos esté mintiendo. ¿De veras? Sí, entonces, y a veces se pelean, no, ahora me voy a ir a este, y ellos risa y risa, y él se quedaba así como, dice, es que en realidad sí está pasando eso en Estados Unidos. Y fíjense, yo les digo que con eso termino. Resulta que ISIS mata a los cristianos en, en Irak, anduvieron matando en Irak, en Irán, pero sobre todo en Irak, en Siria. Entonces la iglesia aquí dice, ay, están matando a nuestros hermanos. No son evangélicos, no son católicos, no son testigos de Jehová, no son adventistas. O sea, si están allá y los están matando, sí son nuestros hermanos. Y resulta que los hermanos que están aquí, los católicos, los adventistas, que son nuestros hermanos en Cristo, no, esos no son nuestros hermanos. ¿Por qué? No, los católicos, no, pues ellos adoran a María. Pues resulta que los cristianos en el Medio Oriente, ellos tienen su propio papa, y también tienen imágenes. Entonces, ¿cómo se fijan cómo se contradice uno con otro? O sea, aquí como los tienen cerquitas, pues no, esos no son nuestros hermanos, son rebeldes. Pero resulta que dicen, no, nuestros hermanos allá hay que orar por ellos. Pero no son tus hermanos, pues si no son aquí, tampoco son allá. Allá también veneran a las imágenes. Para que vean, hermanos, a veces cómo se entra en la hipocresía. La palabra verdadera, hermanos, es: Cristo es el Hijo de Dios. Él vino a dar testimonio. El que conoce a Cristo conoce a Dios. El que acepta el regalo de la vida, que es Cristo, tiene vida eterna. El que cree que Cristo resucitó, ya no le va a tener miedo a la muerte. Así de simple, así de simple. Entonces, el Espíritu nos ayuda a dejar las cosas del mundo, pero es el Espíritu ayudándonos, ¿ok? Entonces, ese es el trabajo del Espíritu. Entonces, nosotros predicamos y el Espíritu Santo se encarga de convencer a las personas, de enseñar. Entonces, si una persona, o sea, está necio, no, yo quiero dinero. Entonces uno lo predica, ¿verdad? No, Cristo dijo, sígueme a mí. No, yo quiero dinero. Sigue a Cristo. No, yo quiero dinero, pues vete con tu dinero, pero cuando venga la ira de Dios, que tu dinero te salve. Eso lo dice el Señor, no lo digo yo. Entonces nosotros como cristianos debemos de aceptar
que cuando Dios se enoja, los entrega. Y Dios es justo. ¿Ok? ¿Por qué se profetizaron esas cosas? Por años, por décadas. Precisamente para que nosotros no hagamos eso. Entonces, si tú estás mirando este estudio, pon la mirada en Cristo Jesús. Conviértete a Él. Pídele misericordia. Él es bueno, Él es misericordioso. Y ya deja de pelear. Ya deja de pelear contra Cristo. Él es el único Salvador. Cristo. Cristo es el que te salva. Nadie más. Cristo. ¿Ok? Que la paz de Él, fíjense bien lo que la paz de Cristo esté en ustedes y el amor de Dios, nuestro Padre, en sus corazones.